Mi nombre es Julio López Astor, yo tengo ahora mismo 59 años y bueno, quería contar la historia de cómo el Señor me encontró y entró en mi corazón hace poco más de un año, después de que muchos años estuviera esperando a la puerta sin que yo lo supiera o sin que yo quisiera darme cuenta. El 18 de junio de 2022 pues fue cuando ocurrió este milagro. Yo lo considero un milagro porque yo llevaba muchos años alejado, no solo alejado de la práctica religiosa, sino prácticamente convencido de que si existía Dios, que no lo descartaba por completo, pues era un Dios gnóstico, un Dios energía, algo que estaba ahí integrado en la naturaleza, pero no desde luego un Dios con el que pudiera tener una relación personal, que se hubiera hecho hombre, y todo esto lo consideraba pues una historia más como las de otras religiones. No sé por qué tenía que creerme yo que da la casualidad que yo hubiera nacido justo en la religión correcta. Todas estas cosas pues llevaban ya muchos años rondando mi cabeza. Yo soy una persona muy racional. Yo todo tiene que estar perfectamente explicado para que me lo crea. Y aunque no siempre fue así, porque cuando yo era pequeño yo tuve una formación cristiana, mis padres son... Bueno, mi madre falleció ya hace años, pero mi padre, los dos han sido siempre muy religiosos. Mi padre especialmente tiene una fe muy sólida y yo recibí una educación cristiana. Yo hice la primera comunión, hice la confirmación, incluso estuve yendo durante algunos años a un club del Opus Dei cuando estaba en edad adolescente, pero luego, bueno, pues me fui alejando. Poco a poco empecé a relativizarlo todo, a leer a los existencialistas, a pensar que eso eran cosas, bueno, que uno se creía cuando era pequeño, ¿no? Cuando era niño, ¿no? De todas formas, yo no soy una persona que se enfrente mucho, con lo cual tampoco es que yo dijera en mi casa, ya no creo, no voy a misa. Seguía, digamos, la corriente, tampoco me resultaba demasiada carga, ¿no? Mi mujer, me casé con ella en el año 90, la conozco desde el año 84, ella pues era muy religiosa, siempre ha sido muy espiritual, pero luego también ha pasado una época en la que pues no sé si incluso por mi influencia, pues ha estado alejada, ¿no? Nosotros hemos vivido mucho tiempo fuera de España, hemos vivido en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en Frankfurt, en Zúrich, en Chicago, en Miami, en muchos sitios, ¿no? Con lo cual tampoco hemos tenido unas raíces y un grupo de amigos y demás. Y es muy fácil dejarse llevar por el mundo también, ¿no? Bueno, también la vida te va dando golpes. Yo perdí, como digo, a mi madre pues en el año 96, en enero del 97 para ser más exactos. Yo tenía 33 años, nada te prepara para eso, con lo cual yo empecé a tener crisis de ansiedad, a tener ataques de pánico, a llamar a la ambulancia de madrugada porque pensaba que me moría. Porque siempre he sido una persona muy controladora, al ser muy mental y muy racional, pues todo tengo que saber qué es lo que va a pasar, y claro, es muy duro darse cuenta de que uno no controla nada, ¿no? Intentas controlarlo planificándolo todo bien, intentas siempre cumplir la norma, al menos en mi caso, cumplirla yo y que la cumplan todos los que me rodean, y si yo hago lo que tengo que hacer, pues no debería pasarme nada, ¿no? Pero al final pasan cosas porque evidentemente la vida no es nunca como uno se la plantea. Estuve muchos años medicándome también eran antidepresivos para controlar los ataques de ansiedad. Luego empecé a hacer meditación, mindfulness, que esto me ayudó bastante, me ayudó a estar en el momento, pero digamos que el tema de fondo, el miedo a la muerte, el miedo a la nada, seguía ahí, ¿no? Porque yo pensaba que
que no había nada. Después de la muerte, que si había, pues no sé, era algo absolutamente desconocido y me daba pavor, me daba muchísimo miedo. Y de ahí, pues, todos tus movimientos están influidos por el miedo, ¿no? Y hay una canción que ahora me toca mucho cuando la canto en alabanza, que es Ya no soy esclavo del temor. Yo era esclavo del temor y me afectaba mucho. Y bueno, pues volvimos de nuestro último periplo en el extranjero, en Frankfurt, en plena pandemia, en 2020. En septiembre de 2020, María Jesús, mi mujer, empezó a ir con un grupo de amigas de una cuñada nuestra, la mujer de su hermano pequeño. Su hermano pequeño y ella son un matrimonio muy religioso, y la convenció para ir con un grupo de oración de madres, una vez a la semana. Y entonces ella empezó a ir a este grupo de oración y empezó a orar por mi conversión. Era un grupo de oración de madres, pero ella sabía que el primer paso, antes que la conversión de nuestro hijo, que nuestro hijo pues no es creyente, tenemos un hijo de 26 años, ella sabía que primero tenía que empezar por mí. Así que empezó a rezar con intensidad. Un día me dijo que nosotros salimos a pasear a nuestro perro con frecuencia, que por qué no rezábamos el rosario. Yo le dije que bueno, que vale, a mí me da igual ir hablando del tiempo que ir rezando el rosario, ¿no? Era una forma de pasear y de que pasara el rato. Eso sí, me molestaba mucho que después de cada misterio ella empezaba a hacer jaculatorias y yo decía, esto ya es suficientemente largo, no le añadas más. Total, que así pues estuve como un par de meses que de vez en cuando rezaba el rosario. Ya digo que si me llega a decir vamos a recitar las tablas de multiplicar, pues yo lo hubiera hecho también, porque una cosa tengo, que soy bastante dócil y que me llevo muy bien con ella desde siempre, ¿no? Desde que nos conocemos. Ya digo, bueno, yo intenté empezar a salir con ella mucho antes de que ella quisiera salir conmigo, y cuando por fin lo conseguí, pues esto no... Siempre he sido muy consciente del enorme regalo, ¿no? que suponía que ella fuera mi mujer, ¿no? Con lo cual yo quería estar bien con ella y bueno, pues iba haciendo lo que ella me pedía. Y un buen día pues me pidió que la acompañara a un seminario de vida en el espíritu. Yo la había llevado ya a otro que ella consiguió meterse, fue en la Sierra de Madrid. Era un retiro para jóvenes menores de 30 años y además no había plazas, pero ella insistió en que le llevara porque ella iba a intentar entrar. Fuimos por la mañana, yo pensaba, era muy temprano por la mañana, un sábado, hacía mucho frío, era en febrero, y yo pensando, qué pérdida de tiempo, pero bueno, vamos hasta allá para luego volvernos. Ella salió, se fue a hablar con el sacerdote y a los 5 minutos volvió y me dijo, te puedes ir porque me quedo. Yo me fui a casa, la fui a recoger, la llevé el domingo, la volví a recoger también. Cuando la fui a recoger, como no salían, entré en la capilla y estaban todos con las manos en alto, había algunos tirados por el suelo. Y yo dije, no sé, esto es muy raro, me voy a salir. Alguien me abrazó, me dio un abrazo, no me pude salir porque me estaban abrazando, y yo, que se acabe esto pronto, por favor. Al final se acabó, ella salió, nos fuimos, no comenté nada, la verdad, porque no quería discutir, y yo a veces soy muy, muy cínico y muy irónico. Me he burlado mucho de los vídeos que ella veía y de las cosas que decía, pero en esa ocasión pues no sé si hice algún comentario, ahora mismo no me acuerdo. El caso es que unos meses después me dijo que quería que fuera con ella a un seminario de vida en el espíritu que hacían en Mora, un pueblo de La Mancha. Y yo no sabía muy bien realmente a lo que iba, ¿vale? No podíamos ir y volver, o sea, no podía ir, teníamos que ir y volver porque tenemos un perro que es asocial, no lo podemos dejar
no lo podemos dejar con nadie y teníamos que volver a dormir a casa. Esto está a 130 kilómetros, yo no podía llevarla, volver y volverla a llevar, era imposible. Entonces, pues no me quedó más remedio que ir con ella y quedarme. Llegamos allí el viernes por la tarde, fue la primera ola de calor del año pasado, tremenda. Allí había como 42 grados en un pueblo de La Mancha, el Seminario Menor de Mora, que está bastante destartalado, ya no se utiliza como seminario. Había ahí unos bancos, 3 ventiladores medio rotos y un calor sofocante. Encima llegamos a la hora que se suponía que empezaba, y empezó como 40 minutos tarde. Yo soy muy germánico, he vivido muchos años entre Alemania y Suiza y me he condicionado para que las cosas sean a la hora, ¿no? Y eso me ha endurecido el corazón en ese sentido. Pues ya empezamos mal, ¿no? Digo, aún encima vamos a empezar tarde, con lo cual va a terminar tarde. Empezamos y la primera charla, recuerdo perfectamente, fue sobre la oración de alabanza. Y bueno, pues más o menos escuché, en algún momento me abstraí, pero sí recuerdo que el sacerdote dijo que el paraíso, o sea, el cielo era estar eternamente alabando a Dios. Yo me quedé con esta copla, ¿no? Porque me impresionó mucho, ¿no? Todo lo que es la eternidad, y te digo, ¿cómo esta gente se puede creer esto, ¿no? Primero. Y después, si fuera cierto, cuando empezó luego se sientan unos chicos en una batería, unas guitarras y tal, y empiezan a cantar, todo el mundo se pone de pie, levantan las manos y empiezan a cantar. Recuerdo la canción era Abba Padre, la primera canción que tocaron, ¿no? Y entonces yo empecé a mirar a mi alrededor y prácticamente todo el mundo estaba levantando las manos y algunos bailaban y yo estaba muy cortado. Yo me quedé de pie, sí, de pie por respeto, pero yo no levantaba las manos ni cantaba nada. No sabía las canciones, no me gustaba y además no se acababan nunca. Mi impresión era que las canciones se repetían una y otra vez, siempre el mismo verso, y esto era como una tortura para mí. Terminado, yo pensaba, si esto es el paraíso, pues no quiero yo ir ahí. Total, que terminó por fin la alabanza y vino la cena. La cena no fue precisamente gourmet. En fin, recuerdo que yo tenía muchísima hambre y que a pesar de todo no fui capaz de comerme el pescado. Me comí el pan y 4 cosas más. Y ya eran, pues miro el reloj y llegaron las 10, eran las 10 creo, 10 o 10 y media. No, las 9 y media, eran las 9 y media. Recuerdo que tardábamos hora y media en volver a Madrid y entonces yo le dije a María Jesús, nos vamos ya. Dice, pero queda la oración. Nos podemos quedar, me dice, nos quedamos al principio de la oración. Y yo, bueno, al principio, vale, nos quedamos al principio. Yo ya me temía que el principio pues iba a ser más que un ratito. Entonces, claro, la oración era con el Santísimo expuesto y se iba paseando y se detenía, para mí, una eternidad con cada persona, ¿no? Digo, esto no se va a acabar nunca. Yo pensando a qué hora vamos a llegar a casa, aquí hay que levantarse para estar al día siguiente muy temprano, me empecé a agobiar, ¿no? Y en esto pues suena el teléfono, ya llevábamos un rato con la oración, me vibra y veo que está llamando nuestro hijo, que no sabía que estábamos ahí, porque no se lo habíamos dicho para que no montara una fiesta, y me dice, ¿dónde estáis? Y digo, pues estamos, no te lo vas a creer, estamos en Toledo en una cosa, en fin, nos vamos ahora, no te preocupes que ahora nos vamos. Entonces cogí del brazo de malos modos a María Jesús, porque ya estaba muy quemado, y salimos de allí. No nos quedamos hasta el final de la oración. Sí que había pasado ya el Santísimo por nosotros, por donde estábamos nosotros, y ya le dije, bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Nos vamos. Volvimos, yo volví incendiado, maldiciendo,
diciendo, bueno, pues que esto supera todo lo que yo me podía imaginar, este calor, esta gente, luego encima alguien me adelantó a mucha velocidad y yo pues me piqué, o sea, fue todo un desastre. Llegamos a casa a la 1 y el primer milagro que ocurrió es que al día siguiente nos volvimos. Porque yo cuando llegué pensé, digo, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay veces que, bueno, el espíritu se vale de medios poco ortodoxos, ¿no? En algunos casos se vale de tus debilidades o de aquellas características tuyas que no son precisamente, que no te hacen santo, ¿no? Yo tengo mucho amor propio y yo había empezado eso. Y yo no iba a dejarlo a medias para que luego durante el resto de mi vida me lo estuvieran echando en cara, ¿no? No te pasó esto porque no te quedaste hasta el final, tenías que haberte quedado hasta el final y entonces hubiera ocurrido. Y bueno, pues voy a ir para que quede bien claro que esto es un camelo y que no va a quedar por intentarlo, ¿no? Así que ahí fuimos, ¿no? Y el sábado pues fue pues por los mismos derroteros toda la mañana. Y yo recuerdo que además cuando tomamos el café, que también yo soy muy cafetero y el café también era todo, o sea, ahora lo veo con perspectiva y sé que el espíritu me lo iba poniendo, ¿sabes? Me iba dando una y otra vez en todo lo que aborrecía o lo que me molestaba, ¿no? Y el párroco de Yepes con quien, bueno, tengo ahora una relación fantástica, pues se acercó a nosotros y nos preguntó qué tal, qué os parece y tal. Y yo le dije, pues, padre, sinceramente estoy aquí porque yo voy a donde va mi mujer, ahí voy yo detrás. Pero yo esto no lo entiendo. O sea, yo pensaba que venía un retiro que iba a haber silencio por lo menos, y que yo iba a estar pues pensando en mis cosas, ¿no? Básicamente pasando el rato, porque yo soy una persona que puedo estar una hora tranquilamente, igual que con el entrenamiento de la meditación y eso, no me importa estar una hora sentado pensando en mis cosas, ¿no? Lo que ya se me hacía más duro era pues todo el jaleo que había, ¿no? Me dijo, bueno, dale tiempo al espíritu, algo así me dijo, ¿no? Él se rió, o sea, se lo tomó bien y nada, así seguimos. Recuerdo en la comida que coincidí con otro chico que estaba delante mía, que estaba ahí porque pues, su mujer era creyente y él quería también creer, pero no lo conseguía y estaba ahí a ver qué pasaba, ¿no? Pero tampoco levantaba los brazos, tampoco entendía muy bien lo de la alabanza, entonces tuvimos cierta conexión ahí en la comida del sábado. Es como, bueno, estamos aquí, somos minoría. Solo hubiera faltado que fuera del Atleti para que nos sintiéramos totalmente vinculados. Bueno, esa tarde resulta que llegaron como 10 o 12 sacerdotes a confesar. Y yo pensé, bueno, pues me voy a confesar. Hace mucho tiempo que no me confieso, le voy a contar a pues todo lo que está pasando, ¿no? Que yo estoy empezando a sentir cierta tirria hacia esta gente, ¿no? Que me rodea, porque en el fondo yo sentía envidia. Yo les veía y yo quería eso. El caso es que, bueno, yo me confesé y le dije que yo no tenía fe. Hacía muchos años que yo buscaba una prueba de la existencia de Dios, pero sin esa prueba yo no me podía convencer. Me gustaría mucho, le dije, me gustaría mucho creer en todo esto, pero es muy bonito, la verdad. Pero no puedo. Bueno, él me dio la absolución igual y surtió su efecto, porque obviamente yo limpié mi alma de muchas cosas. No me confesé solo de eso, me confesé de otras cosas que quedan entre él y yo, pero esto lo puedo contar, ¿no? Porque es importante para lo que vino después, ¿no? En la misa, la homilía fue sobre el miedo. Fue sobre cómo, si eres hijo de Dios, no temes a nada. Igual que si ningún niño de 5 años dice que tiene miedo de la inflación o de la guerra de Ucrania, porque está su padre ahí para resolver todo, ¿no? Su padre lo puede todo.
Nosotros tenemos que ser como ese niño de 5 años porque nuestro Padre sí que lo puede todo. Y yo pensé para mis adentros, qué fantástico sería creer eso, es que sería el fin de todas mis tribulaciones, ¿no? Tener el pleno convencimiento de que eso es cierto. Y bueno, esa noche, quien no haya hecho un seminario de vida pues no lo sabe, pero la segunda noche pues hay lo que se llama la oración de sanación. Entonces, bueno, con el Santísimo expuesto, los sacerdotes van imponiendo las manos, van invocando el Espíritu para que sane las heridas y las enfermedades. Yo estaba en la parte de atrás de la iglesia y yo veía, bueno, María Jesús fue enseguida para adelante y se cayó al suelo y yo digo, ¿por qué se cae al suelo? Yo la conozco, ya no... Ya me llamó la atención, ¿no? Porque ella no es una persona que finja, ¿no? Yo pensaba que mucha de esa gente estaba fingiendo, que estaban ahí haciendo un teatro. Y esto ya me puso un poco en guardia, ¿no? Me asustó, sinceramente. Y luego pues vinieron a por mí y me llevaron allí y 2 sacerdotes me impusieron las manos. Es decir, que el sacerdote que me confesó no estaba ahí porque después de las confesiones se fue. Y esto es importante porque las primeras palabras que yo oí fueron: hoy vas a tener la prueba que llevas toda la vida esperando. Entonces cuando yo oí eso, se cayeron todos mis argumentos, todas mis armaduras se rompieron, ¿no? Empecé a llorar. El Espíritu me dio en ese momento el don de lágrimas que me acompaña desde entonces. Yo era una persona que no tenía las emociones a flor de piel como las tengo ahora, ¿no? Me fui detrás al banco de la última fila de la iglesia y empecé a llorar. No podía parar de llorar. Estaba temblando, temblando de esperanza, ¿no? Con expectativa de ver cuál iba a ser esa prueba que el Señor me iba a dar, porque obviamente yo ya me empezaba a creer que verdaderamente había alguien que me estaba hablando a través de esos sacerdotes. Y cuando terminó la oración de sanación, pues era muy tarde ya, eran las 12 de la noche. Y se me acercó una chica que había oído que nosotros vivíamos en Madrid, que íbamos y volvíamos. Y ella vivía en Seseña. Me dijo que tenía que ir a trabajar porque le habían llamado, ya teletrabajaba, teleoperadora, y le habían dicho que tenía que trabajar el domingo, que si no podía perder el trabajo y no tenía forma de ir. Entonces, si no nos importaba desviarnos un poco de la ruta para llevarla. Y en ese momento empezó a ocurrir cosas que me han ido ocurriendo desde ese día, y es que empiezo a ver la acción del Espíritu en las cosas que me ocurren. Ya no son cosas que ocurren por casualidad, sino que muchas veces no sé por qué en el momento, a veces sí intuyo por qué, ¿no? En ese momento yo fui consciente de que el Señor... que como yo no quería caldo, me estaba dando 2 tazas. Yo no quería llegar tarde y había vuelto de muy mala manera el día anterior. Me estaba diciendo que... estaba poniendo a prueba, me estaba diciendo, a ver, ¿cómo te tomas esto esta vez, ¿no? Y yo lo capté y lo tomé como un don, ¿no? Como un regalo, el poder llevar a esta chica a Seseña. Y no me importó llegar a las 2, 1 hora más tarde que el día anterior. Fuimos conduciendo y yo iba con paz y con... La sensación era parecida a la que siente un niño en la noche de Reyes. Estaba esperando el regalo, no sabía de qué manera iba a llegar, pero sabía que iba a tener un regalo, ¿no? Y el regalo llegó... Llegó cuando llegamos a casa. Bueno, he comentado que tengo un perro asocial, pero es un perro muy simpático, y por lo menos conmigo lo es. Y siempre me recibe pues como si no existiera mañana, ¿no? Y
pues, llegamos a las 2 de la mañana y ahí salió él, ¿no? Y él se pone en 2 patas, levanta las patas y se pone a gritar y da saltos, ¿no? Y de repente lo entendí. Por primera vez entendí de qué iba la alabanza. Mi perro me estaba alabando. Llegaba su Señor y él estaba en presencia de su Señor y le desbordaba la alegría. Y yo, que era su Señor, no sentía vanagloria ni me sentía sobrado, ¿no? Como yo pensaba, ay Dios, ¿por qué va a querer que le alaben? ¿Por qué va a querer que le alaben? Lo que quiere el Señor es ver la alegría de sus hijos, ¿no? Y en ese momento es como si me cayera un velo de los ojos y digo, anda, que me está alabando. Yo soy su Señor que vuelve a su presencia, y simplemente el hecho de que yo esté ahí para Él es lo más fuerte que hay. Ni la comida, ni los juguetes, es su Señor. Y yo no entendía la alabanza desde la perspectiva del que alaba, pero sobre todo no la entendía desde la perspectiva de Dios. No entendía por qué Dios iba a querer que le alabaran sus criaturas, y en ese momento yo lo entendí, porque para mí es uno de los mejores momentos del día, si no el mejor momento, cuando llego a casa y mi perro sale a alabarme. Ahora sé que es alabarme. Y no es por vanagloria, sino porque veo la alegría que genera mi presencia en él. Es el amor incondicional. Es la expresión del amor incondicional, y la alabanza es eso, ¿no? Cuando alabamos no estamos pidiendo nada, no estamos dando gracias por nada, estamos simplemente expresando la alegría inmensa que supone que seamos hijos de Dios, ¿no? Yo me di cuenta de que esa era la prueba. El Señor me había dado la prueba del intelecto. Para una persona tan racional como yo, que necesita entender, pues simplemente me dio un pequeño destello, ¿no?, del misterio. Me permitió entender una pequeñísima parte de todos los misterios que suponen su presencia, su existencia. Y yo dije, es esto, ya está, no hay más dudas, ¿no? Me fui a la cama y dormí, pues no sé, unas 5 horas, 4 horas y media, no sé, pero yo me levanté totalmente descansado. Fuimos para allá. Yo me había comprado una camiseta por ayudar a la causa porque daban becas para que pudieran hacer el seminario del Espíritu, gente sin medios, ¿no? Gente que estaba en la calle incluso. Pues yo compré una camiseta que ponía Made to Worship, o sea, hecho para alabar, ¿no? Y me la puse, me puse una cruz también que tenía el Espíritu Santo, que también había comprado ahí, que llevo siempre encima desde entonces. Y empecé mi vida nueva. Yo, de hecho, el 18 de junio de este año celebré con un montón de amigos mi primer cumpleaños, porque para mí esta es la fecha importante ahora, no el día en que vine a este mundo, que bueno, pues es un día más, ¿no? Volvimos el domingo y recuerdo que la primera alabanza se me acabó enseguida. Es una cosa curiosísima, porque el día anterior las canciones me parecían interminables y yo decía, pero ahora no lo repiten tanto. Me empezaron a gustar las canciones, porque ya no era que la música me gustara más o menos. Es que de verdad, cuando yo decía esas frases, las sentía de verdad. Cuando yo decía, Abba Padre, yo soy tu hijo, todas estas cosas ya no eran impostadas, ya no era algo que yo canto pues por acompañar a los que me rodean, sino algo que me salía de dentro. Y recuerdo también en la comida que este otro chico pues no daba crédito, pues porque había estado comiendo conmigo el día anterior, y era como, te has cambiado de bando, ¿no? Ahora es peor que todos los otros. Bueno, yo tengo relación con él, le llamo mi hermano y rezo mucho por él. Estoy convencido que el Señor, pues en el momento que lo considere adecuado, le dará la señal que él espera, porque él lo está buscando. Y si tú le buscas, él te va a encontrar en algún momento. Así que tengo esa esperanza. Recibí la efusión del Espíritu esa tarde, tuve mi primer descanso en el Espíritu también esa tarde. No fue instantáneo, no fue en el primer momento, estuvieron orando sobre mí un largo rato, y cuando levanté los ojos al cielo, de repente sentí
que no tenía ninguna fuerza en ningún músculo. O sea, fue una sensación extrañísima. Yo solo la comparo cuando estaba allí en el suelo a cuando me desperté de una sedación para una colonoscopia que me hicieron, que recuerdo que pensaba que si me dicen que tengo un cáncer terminal en este momento no me importa nada. Bueno, pues yo estaba allí en el suelo y tenía la misma sensación. Yo decía, pues si me muero ahora, es que genial, ¿no? Yo quiero estar en su presencia. Entonces, bueno, esto ha cambiado mi vida. Obviamente esta es una experiencia que dices, bueno, pues como que te vas a un viaje, lo pasas muy bien y luego vuelves a tu rutina, ¿no? No ha sido así. Mi vida ha cambiado totalmente. Intento acompañar al Señor siempre que pueda. Intento ir a todas las alabanzas que pueda. Una de las charlas del seminario de vida que me impactó fue la charla del señorío, el darme cuenta de que yo era esclavo de muchos señores en mi vida y había dejado de lado, bueno, primero porque no creía en Él, pero aunque hubiera creído, como hay mucha gente que cree en Él y no le considera el único Señor, ¿no? Siempre está en un segundo lugar o en un tercer lugar, pues sí, en mi caso el fútbol. Yo soy muy forofo del Atleti, creo que ya lo he dicho. Y esto me condicionaba mucho mi vida. Sigo siendo forofo del Atleti, pero ya no condiciona mi vida. Es más, cuando pierden me cronometro 5 minutos de frustración y luego digo, no es importante. No dejo que un partido del Atleti se ponga por delante de una alabanza o de una adoración o de estar con el Señor. Es secundario. Podría seguir durante mucho tiempo, que es lo que ha sido todo este año y pico, porque bueno, pues tuvimos la fortuna de ir a Medjugorje. Ya habíamos contratado antes el viaje, pero yo iba para hacer turismo y además había cogido un billete reembolsable con la esperanza de que al final no fuéramos. Y luego resulta que fue providencial haber cogido el billete reembolsable porque quisimos cambiarlo para volver más tarde, porque yo no me quería volvernos con todo el grupo, porque en principio nos íbamos a volver antes. Y también yo el viernes nosotros nos íbamos a volver el sábado, y el viernes que hicimos el Via Crucis en el Križevac, aquellos que hayan estado en Medjugorje pues lo sabrán, y los que no, pues es un monte que hay en las afueras de Medjugorje con una cruz que se puso en 1933 con un lignum crucis, y yo a los pies de la cruz me eché a llorar porque no me quería volver, y le pedí al Señor que me dejara estar un poco más. Yo llevaba varios días llamando a la aerolínea para cambiar los billetes y no había billetes, estaba todo lleno para la vuelta. Y me senté a comer en la mesa del ayuno y me senté al lado de un matrimonio que luego son muy amigos ahora. Y me dijeron que ellos volvían desde Dubrovnik y no desde Split, que es donde teníamos nosotros el vuelo, que se había mirado ahí. Entonces yo llamé y me dijeron que se habían quedado 3 asientos libres. O sea, alguien había cancelado y tenían 3 asientos. O sea, que nos pudimos volver al día siguiente, pudimos asistir a una aparición, que es lo que, bueno, mi mujer quería fervientemente estar allí y no hubiéramos podido. Fue la mañana siguiente, o sea, la mañana del sábado, que nosotros tendríamos que estar volando de vuelta a Madrid si no hubiéramos podido cambiar el billete. Nosotros fuimos a una enseñanza una amiga nuestra pues dijo que esa noche, la noche del viernes al sábado, había tenido una inspiración, ¿no? Que nosotros teníamos que ir porque íbamos a escuchar palabras de conocimiento, teníamos que ir a un sitio donde se iba a hacer una efusión del espíritu, a un hotel cerca de donde estábamos, ¿no? Nosotros teníamos programada una excursión a Mostar con nuestro hijo se fue a Mostar y nosotros nos fuimos a esto otro, ¿no? Y yo recibí palabras de conocimiento que necesitaba escuchar relativas a, bueno, pues
Es un tema que no puedo compartir porque tiene que ver con mi familia, pero mi esposa recibió también palabras de conocimiento de un chico francés que no conocía de nada, en la que lo que escuchó fue: tus oraciones durante los últimos 2 años han convertido a tu marido. Lo cual pues a ella la dejó muy impresionada, y cuando me lo contó pues a mí también, porque es evidente que todo este proceso comenzó con sus oraciones. Yo lo tengo muy claro, ¿no? A mí una de las cosas que, bueno, yo comentaba antes que rezábamos el rosario de forma... yo rezaba el rosario como quien recita las tablas de multiplicar, y que lo hacía, bueno, pues simplemente por estar a bien con María Jesús. Cuando volvimos del seminario de vida, pues yo me propuse rezar el rosario, pero no es que milagrosamente de repente el rosario me gustara o le encontrara sentido. Era exactamente lo mismo. Me aburría enormemente rezar el rosario, una oración repetitiva, siempre lo mismo, se me iba a la mente. Y me llegué a plantear si verdaderamente tenía sentido, ¿no? Esto pues fue el jueves de esa semana, de la semana siguiente a que volvimos de Mora, al salir de misa, y yo iba pensando esto, pues me toca rezar el rosario, pero madre mía, qué rollo, y me encontré en la barandilla que hay a la salida de la iglesia, me encontré un rosario. Entonces yo lo cogí. No miré asombrado porque digo esto, miré a un sitio a otro, entré en la sacristía a ver si alguien se lo había olvidado. Me dijeron que lo dejara allí, esto era un jueves, que volviera el lunes, y si nadie lo había reclamado, pues el rosario era mío. Yo ese lunes cuando fui a por el rosario sabía que el rosario iba a estar allí, porque era pues un mensaje que me estaba enviando nuestra madre, de que ella quiere que lo recemos. Yo no sé por qué, sinceramente, hasta el día de hoy. No lo sé, pero solo sé que ella sí lo quiere, porque lo dice continuamente, como en sus apariciones, lo dijo en Fátima, lo dice en Medjugorje. Entonces, ¿quién soy yo? O sea, una de las cosas que durante estos meses he ido desarrollando y pidiendo, sobre todo, es esta virtud de la obediencia. La obediencia implica hacer las cosas aunque no las entiendas a veces, ¿no? Yo soy suficientemente mayor para haber hecho la mili, y esto es lo que ocurre. O sea, en el ejército a veces te dan órdenes absurdas, simplemente para que tú desarrolles la disciplina, que tú seas capaz de obedecer porque confías en tus mandos, ¿no? En este caso yo me fío del Señor, ¿no? Y me fío de su madre. Entonces, si ella quiere que recemos el rosario, pues rezamos el rosario. Y bueno, pues gracias a Dios no he dejado de rezar el rosario ni un solo día desde entonces, y ahora más lo he convertido en una forma de luchar contra otro de mis problemas, que es el tráfico, ¿no? Que me pongo de muy mal humor en el tráfico, y entonces ahora pues cuando voy a trabajar pues me pongo el rosario, lo rezo con Atenas, esta chica que canta alabanza, que tiene un rosario precioso, y pues canta siempre alguna canción entre misterio y misterio, pero se reza el rosario, y yo voy rezando el rosario, con lo cual pues he ganado muchas cosas, porque no solo hago mi rosario, cumplo con esa obligación, sino que llego a la oficina totalmente relajado. No me importa el tráfico, porque si hay mucho tráfico a lo mejor me da tiempo a rezar algún misterio más. Lo ofrezco, con lo cual pues los ofrezco por intenciones que están cercanas a mi corazón, con lo cual pues tengo la sensación de que estoy haciendo algo útil. Y bueno, pues es una anécdota, por así decirlo, que explica un poquito, ¿no? Lo que es mi vida ahora mismo, ¿no? Que no ha cambiado en lo exterior. O sea, si alguien ve cuál es mi rutina diaria, ¿no? Pues no ve grandes cambios, pero sí el sentido con el que hago las cosas es distinto, y sobre todo y por encima de todo, es el miedo ha desaparecido de mi vida. Esta ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad generalizada, es como lo definieron un psicólogo. Esto no existe ya. Yo no vivo pendiente de lo que pase, ¿no? Ni las cosas que pasan me afectan demasiado, porque sé que hay un plan
hay un plan divino que es muchísimo mejor que cualquier cosa que yo pueda imaginar. Intento aplicar esto a mi vida personal, ¿no? Alguien me dijo un día, me mostró una historia, ¿no? sobre un bordado, ¿no? Es que cuando tienes, una madre tiene al hijo en brazos y está bordando, el hijo ve el bordado desde abajo y no se entiende nada. Desde abajo, los hilos, la trama no tiene sentido. Desde el punto de vista del padre o de la madre, el bordado tiene todo el sentido. Es una imagen preciosa, es una flor o lo que sea. No se ve desde nuestro punto de vista, es imposible. Entonces intento recordar esta imagen cuando me ocurren cosas que me contrarían o que me decepcionan o incluso me asustan, porque bueno, pues sigo siendo una persona humana con un montón de debilidades, no me he convertido de repente en nada distinto de lo que era antes, es barro por todas partes, ¿no? Pero el único temor de verdad que tengo ahora es el temor de Dios, es el temor a alejarme de Él, es el temor a perderle, a perder esto. El Señor me ha hablado de muchas maneras en estos meses, ¿no? A veces mediante signos, cosas que me ocurren en las que veo su mano detrás de ella, ¿no? Él me da la luz para interpretarlo de esa manera, pero a veces me ha hablado de forma directa, ¿eh? De hecho, pues esas palabras de conocimiento que recibí en el seminario no han sido las únicas que he recibido en estos meses. Poco después, yo creo que fueron como 2 semanas después, fui a una alabanza en donde el sacerdote también imponía las manos después de la alabanza. Entonces se hizo una cola y yo me puse a la cola porque yo ya no tenía miedo de esto, ¿no? A pesar de todo, yo me puse de rodillas. Todo el mundo estaba de pie, yo sin embargo me puse de rodillas para que me impusieran las manos. Y sin embargo las palabras que yo escuché del Señor fueron: bájate de tu pedestal. Cuando yo escuché eso fui plenamente consciente de lo que me estaba diciendo, porque yo me estaba convirtiendo en... O sea, la imagen que yo tenía de mí mismo estaba siendo como la de San Pablo. Yo soy el nuevo San Pablo, he sido convertido, he caído del caballo. Y todo esto, o sea, es verdad que el Señor ha hecho algo increíble en mí, pero ha sido Él el que lo ha hecho. Yo no he hecho nada. Entonces, pues cuando escuché esto, me vinieron lágrimas a los ojos y me tiré al suelo, o sea, directamente. No fue un descanso del espíritu, no, solamente quería llorar porque sentí una enorme vergüenza, ¿no? Y el sacerdote siguió con las manos puestas en mi cabeza y me dijo, te quiero tal como eres. Entonces, esto es algo que no tenemos que perder nunca de vista, ¿no? Que a veces queremos ser, ¿verdad? Y Él nos quiere como somos, que es muy insignificante, ¿no? El día siguiente de que me ocurrió esto, pues yo le negué. De una forma muy chusquera además, ¿no? Porque sencillamente nosotros íbamos a Medjugorje ese verano y entre compañeros de trabajo me preguntaron que a dónde me iba de vacaciones y yo dije que a Croacia, que es donde volaba. Y volaba a Split, o sea, no dije una mentira a medias, ¿no? Tampoco quería mentir del todo, pero ya me empezaron a preguntar si iba a alquilar un coche, si iba a ir por la costa dálmata, y yo no sabía cómo salir de aquellas. Todo menos decir la verdad, porque yo era plenamente consciente de lo que iban a pensar de mí, que es lo mismo que yo hubiera pensado de ellos, pues eso, apenas un mes antes. Es decir, que se iban a burlar de mí, se iban a reír de mí, y yo no quería eso. Y yo le negué, no con la amenaza de que me crucificaran o me lapidaran, como los apóstoles, sino simplemente por el miedo a hacer el ridículo, a quedar mal, ¿no? Ahí estaba la soberbia, plenamente, palmariamente delante de mí, para que no me quedara la menor duda, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que perder nunca de vista esto, ¿no? Que todo lo que el Señor va haciendo en nosotros es su obra y que nosotros solo tenemos que dejarnos hacer. Por otra parte, esto es un mensaje también, para mí por lo menos, que soy muy perfeccionista y que me he pasado la vida intentando ser el mejor, hacer lo mejor posible todo. Es un mensaje muy relajante, porque yo no tengo que hacer nada en realidad. Yo he sido salvado porque Él lo ha hecho todo, dejándose crucificar por mí, ¿no?
Entonces lo único que yo tengo que hacer es dejarme hacer. Que esto a veces es muy difícil, pero no olvidarme nunca de que hay que dejarse hacer, dejarme hacer, estar atentos, estar muy atento a sus señales para interpretar correctamente qué es lo que quiere de mí y después encomendarme y lanzarme a ello, ¿no? Ya digo que él dice, dichosos aquellos que creen sin haber visto, ¿verdad? Pero yo he requerido una prueba y él me la ha dado y yo ya no creo, yo sé. Esta es la diferencia, ¿no? Igual que Tomás, ¿no? Que metió las manos en la llaga, pues supongo que su fe después sería inquebrantable, ¿no? Precisamente porque había dudado mucho, después creyó con mucha solidez. Yo he dudado toda mi vida, he dudado de todo, no solo de él, y ahora tengo pues un convencimiento muy fuerte. Y esto para mí es el mayor regalo. Sí, el Evangelio de hoy lo escuché yo pues muy poco después del episodio de Mora, de mi conversión. Era un evangelio que yo había escuchado muchas veces porque bueno, yo iba a misa, no todos los domingos, a veces me escasqueaba y tal, pero yo he ido muchas veces a misa y he escuchado muchas veces este evangelio. El evangelio en el que está en la plaza del pueblo, el Señor va llamando a los jornaleros, algunos los llama por la mañana temprano, otros los llama al mediodía, otros los llama a media tarde y otros los llama al atardecer. Y según llega el momento de pagar el salario, pues llama primero a los últimos que llegaron y les da un denario. Y cuando llegan los que llegaron primero, por la mañana, les da también un denario. Y esto les molesta porque ellos llevaban todo el día, desde por la mañana en la viña, laborando y sufriendo del sol y tal, ¿no? Y el Señor pues les dice, os he dado lo prometido, ¿no? Yo en ese momento entendí, cuando escuché esta parábola, que el premio está ya en haber sido llamados por la mañana. Como yo he vivido durante muchos años en el desierto, he sido esclavo del temor, he vivido una vida de mundo, ¿no? que no te llena. Placeres instantáneos que luego pues se van y no te dejan ninguna recompensa, ¿no? Yo entendí que aquellos que llegan cuando el Señor los ha llamado reciben parte del premio en vida, porque han recibido la gracia, están en su presencia, disfrutan durante su vida del camino. Yo, sin embargo, bueno, pues fui llamado posiblemente antes, ¿no? Pero no escuché la llamada. Pero cuando la escuché, pues llegué a la viña y descubrí la enorme alegría que supone trabajar en la viña del Señor. Entonces, igual que San Dimas, ¿no? el buen ladrón, solamente estuvo en presencia del Señor en los últimos instantes de su vida, seguramente él habría deseado haber sido discípulo suyo y haber compartido pues, el camino durante los 3 años de vida pública, pero en su historia estaba llegar a la viña en el último momento. Yo creo que esto es un mensaje para los que llevan desde la mañana, que lo toman como lo que es un grandísimo don y no como un castigo, y para los que llegan durante la tarde, que tengan la alegría de saber que han llegado, que lo importante es haber llegado, en algún momento de tu vida haber llegado a la viña.